Muy buenas de nuevo, ¿qué tal van esas inversiones? Aquí tenéis a mi amigo Luis, al aclamado Luis, ya de vuelta a la oficina. Ya os dije ayer que me había parecido verle entrar por ahí. Yo creo que os gusta tanto porque es el que os pasa los chicharros, es el que nos carga las acciones de moda y por eso yo creo que tiene tanta afición. Vamos a analizar varias de las acciones que nos habéis solicitado, vamos a actualizar también en niveles en Merkel y en Jada Networks. Si me da tiempo, un breve repaso a la cotización del IBEX. Así que sin más, a ver si nos pasa José los gráficos, que se ha pegado un buen fin de semana, bien largo. Nos habían solicitado un análisis de ThyssenKrupp, nos hablaban además de tema de posiciones cortas sobre la acción. Recalcar, eso sí, que está muy cerca de los niveles de mínimos, mínimos que vienen del año 2002 y que pues durante la pandemia del COVID incluso llegó a perder y cerrar por debajo de este nivel de mínimos. Hay que entender que está en una zona de soporte, o en el que el interés alcista puede aparecer. Entonces, cuidado con esas posiciones cortas. No digo que no vaya a seguir cayendo, es decir, el cierre que tienes por debajo de mínimos. Las medias son totalmente bajistas, los estocásticos acompañan en la fuerza bajista el movimiento a la baja, RSI también. Ahora mismo el RSI en tierra de nadie, los estocásticos, si os fijáis en el gráfico semanal, dan un rebote los rápidos, no han conseguido atacar zonas de sobrecompra aún, y el estocástico lento pues sí ha conseguido salir de sobreventa, pero lateral y con pocos visos de haber fuerza alcista en el rebote. En el gráfico diario la cosa cambia un poco. Tenemos un ataque de los estocásticos rápidos a la zona de sobrecompra, el estocástico lento tras caer a estos niveles de sobreventa y ser castigado el precio con fuerza. Como decimos, el estocástico lento salía de sobreventa y nos muestra pendiente alcista. Cierto es que en el último movimiento está moviéndose a la baja, pero tras este ataque a zonas o niveles muy cercanos a la sobrecompra, ahora lo que hay que pedirle es que no pierda niveles de 30. Los estocásticos rápidos podrían estar dando una señal de entrada tras este ataque a zona de sobrecompra, con lo cual yo extremaría precauciones por lo menos mientras el precio esté por encima de estas zonas de soporte que hemos marcado. Zonas de soporte que sacamos de este retroceso de Fibonacci. Si lanzamos el retroceso de Fibonacci a todo este impulso alcista, encontramos nivel de soporte coincidente con el 50% de los retrocesos de Fibonacci, nivel en torno a los 5,591, niveles que incluso podríamos dar por visitados. Ha formado una vela de vuelta, es decir, está formando una vela de intento de impulso alcista. Se encuentra también la zona salvavidas, zona de los 5,03, estos niveles pues su pérdida sí que probablemente pues desencadenarían un movimiento a la baja, probablemente a visitar la zona de mínimos en los 4 euros o los mínimos absolutos en niveles en torno a los 3,26. Directriz alcista que viene ahora mismo guiando este movimiento al alza. Igualmente hemos proyectado esta directriz inferior alcista, se la hemos proyectado a estos niveles porque, si os fijáis, están actuando como zona de resistencia dinámica, es decir, el precio la está utilizando esa directriz, y a la vez la hemos proyectado a zona de máximos por si quisiera atacar niveles más altos. Resistencia fuerte, niveles en torno a los 8,11, 8,50. Mientras no veamos cierres por encima de los 8,50, 8,60, la predisposición sí sigue siendo bajista en el largo plazo, pero como digo, en el corto plazo hay que vigilar estos niveles de soporte. Resistencia más fuerte y que quizás alertaría de un movimiento al alza mayor o de incluso un paso lateral para el posterior cambio de tendencia, nivel en torno a los 11,40, 11,20. Estos niveles de aquí es el 38,2 de todo este retroceso, es decir, de todo este impulso bajista. Lanzamos retrocesos o lanzamos los niveles de Fibonacci, y el retroceso del 38,2 se encuentra en la zona de los 11,20, 11,40. Entonces, resistencia fuerte en estos niveles, resistencia de corto o medio plazo en la zona de los 8,20, 8,40, y como decimos, zonas de soporte tenemos marcadas en los 5,59, 5,60 y la zona de los 5,03, 4,90, esos niveles. El MACD muestra también predisposición bajista en el gráfico diario, cortado a la baja y por debajo de los niveles de cero, y el RSI, como hemos dicho ahora mismo, poca información. En tierra de nadie sí que es verdad que viene de haber atacado zonas de sobrecompra y que está aguantando por encima de los niveles de 30, 35 que solemos pedir, con lo cual la posibilidad de un rebote sigue vigente tras estos ataques, aunque, como decimos, pues en gráfico semanal, mensual y en el largo plazo la acción es bajista. Hasta aquí el análisis o lo que podemos decir de ThyssenKrupp. Nos habían solicitado también una actualización de los niveles en Rate Joffre.
El gráfico es muy similar a lo que ya teníamos dibujado, sigue teniendo pues un posible objetivo alcista en la zona de los 5,60. Si nosotros proyectamos este impulso sobre estos mínimos, contando que ya se hayan visitado mínimos en el nivel de soporte que bien marcábamos, tenemos una zona objetivo en los 5,65 y una mucho más ambiciosa en la zona de los 6,95. Las dejamos aquí marcadas para tenerlas posteriormente y eliminamos esta proyección. En el impulso, como decíamos, se formaban dos zonas de soporte. El primero era roto con cierres por debajo y finalmente se visitaba pues el segundo nivel de soporte que teníamos marcado en la zona de los 3,58. Tras este apoyo, el precio ha rebotado al alza. Por hacer un cálculo desde el nivel de soporte que nosotros habíamos marcado, la acción veis que ha rebotado cerca de un 20% y ahora mismo marcaría este nivel de resistencia para el corto plazo. Es decir, como siempre decimos, esto ahora mismo puede haber sido un primer impulso bajista, estar en una onda ABCDE o ser una ABC, lo que sea, una onda correctiva. El caso es que puede quedar un segundo impulso bajista. Si se diera este segundo impulso bajista, al proyectar este FIBO, no sabemos si se han hecho máximos en este rebote, pero si se diera una nueva corrección perdiendo zona de mínimos desde estos niveles, creo que el precio estaría obligado como mínimo a visitar la zona de los 3,16. Tendríamos aquí una proyección que encima es coincidente con el retroceso del 61,8 de todo el impulso alcista, con lo cual a vigilar la zona de mínimos. Cierres por debajo del nivel de soporte que veníamos marcando son peligrosos para la cotización de Reid-Joffre, pero ahora mismo, como decimos, estamos en un rebote. Vamos a ver dónde nos lleva. Cierres por encima de la zona de los 4,44, 4,45, 4,50, vamos a decir, alertarían, o mejor dicho, despejarían el camino alcista hacia la zona de los máximos del mes de julio. No obstante, la zona de los 4,618 es el 61,8 de todo el impulso y realmente pues lo ideal sería esperar a cierres por encima de esos niveles, que si seguimos la teoría de los retrocesos de Fibonacci, pues nos diría que cierres por encima del 61,8 llevarían al precio a visitar el origen del movimiento. El estocástico lento se ha mantenido en niveles de soporte. Los rápidos, como veis, visitan zonas de sobreventa, dando la posibilidad de incorporarse a la tendencia alcista que viene guiando el movimiento. RSI atacaba zonas de sobrecompra, descanso, y ahora vamos a ver si en el impulso también vuelve a mostrar fuerza y vuelve a situarse por niveles encima de sobrecompra. Y lo que pedíamos, un corte al alza, decíamos, en niveles muy cercanos a cero. Como veis, ahí se da. Como veis, ahí se ha dado y el MACD vuelve a mostrar corte alcista y a situarse por encima de la línea de cero. Como decíamos, zona de soporte que marcábamos que ya ha dado más de un 20% de rendimiento, y ahora queda ver lo que va haciendo la cotización. Hasta aquí la actualización de niveles de Reid-Joffre. Nos han pedido también NIO, muy de moda porque bueno, pues le llaman la Tesla China y demás. Esta es la cotización en el mercado americano. He dejado aquí este retroceso de Fibonacci porque quiero que veáis que este impulso es curioso porque no tiene nada que ver, pero este impulso, si yo lo proyecto sobre este mínimo, lo suyo es proyectarle a este, que ahora lo marcaremos, pero si proyecto a este mínimo es curioso que marca exacto el punto en el que se ha girado el precio, ¿vale? Los máximos que tenemos hasta el momento es justo un impulso idéntico a este inicial. Explico, si yo desde estos mínimos saco este impulso a esta onda, si yo ahora se le proyecto aquí, que no es su sitio, pero si yo se le proyecto aquí, es curioso que ha venido a esos niveles. Ahora mismo, si proyectáramos sobre los mínimos que tenemos aquí, la parte correctiva de toda esta onda alcista, tendríamos pues un objetivo en la zona de los 24,45. El primer objetivo ya le habría dado el precio, es decir, estaría en la zona de los 19,30. Tenemos cierres por encima, por lo que el precio puede querer visitar incluso esa zona de los 24,80, zona de objetivo y zona que actuará de resistencia en un primer momento. Si sacamos retrocesos a toda esta onda alcista, si marcamos los retrocesos de Fibonacci, tenemos pues dos niveles de soporte muy claros, zona de los 13,85, 13,75 y zona en torno a los 11,50. Estos dos niveles para mí son soportes claves, soportes de medio plazo, y su pérdida, además, al venir todo el impulso en una sola onda, pondría incluso en juego la tendencia alcista. No obstante, siempre quedará el salvavidas en la zona del 61,8 de los retrocesos de Fibonacci, en niveles en torno a los 9,20, 8,90, medias en el gráfico mostrando pendiente alcista y cortadas al alza entre sí. La media de 55 sesiones viene acompañando el movimiento al alza, muy cerca ya además de estos dos niveles de soporte que hemos marcado en el gráfico. Y si queremos acercarnos un poco más al gráfico y sacar un nivel de más corto plazo, pues en este último impulso alcista, si nos fijamos, tenemos aquí la zona del 61,8, el 38,2 ya ha sido visitado, con lo cual también se puede restablecer directamente al alza, pero si continuara la corrección, el nivel que me gusta es la zona de los $15,48 por título de NIO.
nivel por el que además en breve pasarán las dos líneas de tendencia que hemos dibujado, las dos directrices inferiores alcistas que vienen guiando los últimos movimientos al alza de NIO. MACD cortado al alza y por encima de la línea de cero, RSI atacando nuevamente niveles de sobrecompra. Si os fijáis ahí nos muestra una divergencia, tenemos este máximo con unos niveles por encima de los 89-90 incluso, y sin embargo el segundo impulso, este impulso que ha marcado un nuevo máximo en precio, en el RSI no ha sido así, es decir, nos muestra una clara divergencia, con lo cual a vigilar la zona de máximos, y si el precio gira sin superar máximos, pues a vigilar las zonas de soporte que tenemos marcadas. Estocásticos no pueden ser más claros, fuerza alcista como vemos en el precio y como vemos en todos los indicadores. Rápidos, las caídas más profundas que tenemos no han llegado ni siquiera a la zona de sobreventa, es decir, los inversores van acompañando al precio sin dejarle apenas corregir. Y la proyección de esta directriz inferior alcista, esta que tenemos un poco menos acelerada, ya veis que pasa por los niveles de máximos que se han visitado el 26 de agosto. Hasta aquí el análisis de NIO. Comentábamos que íbamos a actualizar niveles en Jada Networks. Curioso el comportamiento. Marcábamos dos niveles de resistencia en el gráfico. Habíamos marcado unos niveles de soporte. Comentábamos que se podía rebotar hacia niveles de resistencia. La zona de soporte que marcábamos, si calculamos desde nuestro nivel inicial de soporte hasta los máximos que ha dado un 34% de rendimiento, ¿vale? En este impulso, y comentábamos que iba a encontrar pues dos zonas de resistencia. La primera decíamos que la batía por tener cierres por encima de la misma y se visitaba finalmente el segundo nivel de resistencia. Importante que el precio ha conseguido cierres por encima de la misma, se ha estrellado en el nivel del 61.8, que también decíamos que era pues la siguiente zona a batir si se quería visitar el origen del movimiento. En este punto el precio se ha dado la vuelta sin despejarnos las dudas de si queda un segundo proceso correctivo, una segunda onda bajista o no. Entonces, en este impulso que tenemos ahora, he trazado aquí un fibo en negro porque no quiero borrar los anteriores, está todo muy junto, pero creo que se ve. Es decir, he lanzado ahora mismo los retrocesos de Fibonacci al impulso desde los 7,12 hasta los 10,19. ¿Para qué? Para buscar aquí los niveles de soporte que podemos encontrar. No me gusta que haya cierres por debajo del 38,2. Si hay fuerza en el impulso, como venía mostrando la acción, se tenía que haber rebotado desde estos niveles, pero si os fijáis, ha vuelto a apoyar en la zona de antiguo soporte que teníamos dibujado tras el primer impulso. Ha encontrado apoyo en estos niveles ahora mismo en el gráfico horario. Daros cuenta que nos hemos metido en un gráfico horario, estamos hablando del corto plazo, nivel coincidente además con el 50% de la onda que hemos comentado, es decir, de este último impulso al alza en el gráfico horario. Y vigilaría también la zona de los 8,20, es decir, estos niveles no me gustaría verlos perder al cierre porque se perdería el 61,8 y nos estaría alertando de una probable segunda onda bajista. Quería borrar ese fibo porque quiero mostraros la proyección, es decir, si tenemos aquí un primer impulso alcista y ahora hubiéramos visto ya máximos en este proceso correctivo, daros cuenta que tendríamos una proyección del 61,8 en los 7,23, zona de mínimos precedentes, y una proyección más peligrosa en la zona de los 5,44. Si se hiciera por similitud de ondas, el 100% de todo este tramo nos llevaría a cotizar a los 5,47. Esta segunda onda estropearía mucho pues la fuerza alcista que venía mostrando la cotización de Jada, con lo cual a vigilar en primer momento este nivel de soporte que tenemos marcado, la zona en la que está apoyando ahora mismo el precio. Segundo nivel de salvavidas, vamos a llamarle la zona de los 8,28. No me gustaría ver perder estos niveles porque podría estar desarrollándose esta segunda pata bajista que, como digo, es peligrosa para la cotización de Jada Networks. Con lo cual, pues lo ideal, superar el nivel de máximos del 31 de agosto, es decir, ver cierres por encima de estos niveles. En caso de profundizar la caída, que no se pierda la zona de los 8,29. Tendríamos otro siguiente nivel de soporte en los 7,29 y la pérdida de niveles en torno a los 7,10, 7,15, 7,20 nos alertaría de un movimiento bajista más fuerte hacia la zona en torno a los 5,30 euros por título de Jada Networks. Pedíamos que el RSI lento no cayera de los niveles de soporte, niveles en torno a los 30-35, así se ha conseguido. Se visitaba los estocásticos rápidos visitaban niveles en torno a la sobreventa y desde ahí el precio, pues como veis, generaba un nuevo impulso al alza. En el gráfico diario el estocástico lento ha realizado un descanso mínimo, los estocásticos rápidos no han conseguido caer a niveles de sobreventa, es decir, se mantienen en zonas altas. MACD continúa girado al alza, cortado al alza entre línea y señal, y el RSI pues visitaba nuevamente
niveles de sobrecompra, como ya habíamos alertado, y ahora mismo pues realizando el descanso que viene mostrando la cotización de Jada Networks. Hasta aquí la actualización de Jada Networks. Laboratorio Robi, bueno, pues desde el último análisis, si os fijáis, marcábamos un nivel de soporte, ha sido respetado en todo momento y el precio ha conseguido superar los máximos que tenía del mes de febrero y enero, y además, bueno, pues máximos absolutos en la cotización de Robi. Viene de visitar niveles en torno a los 33-34 euros por título de Robi. Si adaptamos ahora el impulso a los nuevos máximos, tendríamos un primer retroceso de Fibonacci en los 24,96, nueva zona de soporte a vigilar porque además viene acompañada por la zona de la media de 55 sesiones, con lo cual los niveles entre los 25 y los 24,50 pues niveles de nuevo soporte para la cotización de Robi. Si recordáis, marcábamos unas líneas de tendencia bajistas, ¿vale? Unas directrices superiores bajistas, y decíamos que la superación de esa directriz nos alertaría de ese movimiento hacia una zona de objetivo sobre la acción de Robi. Finalmente, pues cierres por encima de esos niveles de los 26,9 disparaban a la cotización hacia los 33, pero como vemos desde aquí pues se ha iniciado un movimiento correctivo. Divergencias en los estocásticos. En este impulso no se han visitado los niveles que se visitaban, por ejemplo, en el impulso de febrero del 2020, cuando sí que se situaban en zonas de sobrecompra, y en el gráfico diario, por verlo más de cerca, MACD cae a niveles en torno a la línea de cero, ideal que se diera un corte al alza desde estos niveles. Los estocásticos rápidos ya han caído a zona de sobreventa, es decir, podrían volver a aparecer las compras sobre la cotización de Robi, y el estocástico lento pues se mantiene en niveles por encima de los 30-35, que son los niveles que solemos pedir que no se pierdan para confiar en la fuerza alcista del movimiento. El RSI atacaba niveles de sobrecompra en un impulso a los 34 euros, e igualmente pues realizando un descanso ahora mismo en tierra de nadie, pero eso sí, no se pierden niveles en torno a los 30-35. Por marcar nuevos objetivos, si analizamos simplemente esta onda, si cogemos todo este impulso, es decir, cogemos el 100% y se lo proyectamos al nivel de mínimos visitado hasta el momento, nos daría ya proyecciones por encima de los 40 euros por título de Robi. El 61.8 andaría muy cerca de los niveles de máximos, pero bueno, pues nos daría un nuevo objetivo por encima de los 40 euros. Esto siempre que se mantengan los mínimos visitados hasta el momento. Si se cae a niveles de soporte, pues habrá que adaptar la proyección. Hasta aquí el gráfico de Robi. Cerner es otra de las acciones que nos habían solicitado del mercado americano. Tenemos un fuerte impulso desde la zona de los 7,57 pues hasta los $80 casi, no, hasta los $80 en el último impulso. Si sacamos los retrocesos de todo este impulso, pues me fijaría en el 38.2, nivel de los 52,39, nivel que ya se ha utilizado como zona de soporte e incluso como, bueno, pues zona de resistencia. Entonces, zonal entre los 52,39 y 52,70, estos niveles les consideraría zona de soporte. Medias cortadas al alza entre sí, la media de 133 sesiones viene acompañando el movimiento al alza, se muestra más lateral, mientras que la media de 55 sesiones sigue con el impulso alcista, ha girado a la baja, aunque las dos muy laterales tras ser cortadas a la baja por el precio. El precio encontraba soporte en la zona del 38.2 del retroceso de Fibonacci que hemos citado, y desde estos puntos pues nuevo rebote al alza. Quiero que veáis de dónde sale este FIBO, porque bueno, muchas veces con una superación marginal de máximos y el precio se vuelve a mover de repente a la baja, es decir, este era un impulso bajista, ¿no? Imaginad que todo esto es una BC con una C fuerte que ha superado máximos, pero como digo, máximos marginales, puesto que el precio se ha girado rápidamente a la baja. Ahí tendría la proyección del 100%, lo que reforzaría esta zona de soporte que estábamos marcando en los 52,30, pero cuando se superan máximos muchas veces he visto este movimiento que hace un 161, entonces marcaría como siguiente nivel de soporte fuerte, que además coincide con el 61.8 de todo el tramo alcista, es decir, de todo este impulso alcista desde los 7,57, esta última onda, y coincidiría en niveles en torno a los $35, con lo cual no me gustaría ver cierres por debajo de los 52,39, pues despejaría el camino bajista a los niveles que comentamos en la zona de los 35,70, $36. No obstante, tendencia alcista de largo plazo, es verdad que está en este lateral que si vemos el gráfico diario lleva desde el 2015 lateralizando en estos niveles. En los últimos movimientos, MACD situado por encima de cero con corte a la baja cercano a cero, con doble corte al alza cercano a la línea o casi en la línea de cero, con lo cual puede aparecer la fuerza alcista. El estocástico lento ha intentado situarse en niveles de sobrecompra, no lo ha conseguido aún, pero los estocásticos rápidos pues vienen marcando fuerza. ¿Qué pasa? Que al ser un movimiento lateral, muchas veces estos ataques, como os decía, en movimientos laterales los estocásticos funcionan más como señal de compra y de venta, es decir, cuando se cae a sobreventa es zona de compra, y cuando se visitan zonas de sobrecompra, ¿vale?, suelen ser pues zonas que provocan caídas. Igual ha pasado en este impulso, posteriormente el precio caía, e igual ha pasado en este impulso, con lo cual lo ideal es ver que el estocástico
estocástico lento se meta en niveles de sobrecompra y que aguante ahí arriba sin caer por debajo de la zona de 30, es decir, que nos confirme que hay fuerza alcista tras un descanso en el precio, asumiendo que el estocástico lento ataque niveles de sobrecompra y que después en una corrección leve, por ejemplo en este impulso, pues respete las zonas de soporte, es decir, que respete, por ejemplo, la zona del 50% de Fibonacci, que ya nos ha actuado como zona de resistencia en 2 ocasiones aquí y aquí como zona de soporte, nivel en los 64, 63,50 dólares, pues volviendo al estocástico, que se dé ese ataque a sobrecompra en el impulso y que en el descanso se respeten los niveles de soporte y el estocástico no caiga por niveles debajo de los 35-40 puntos. El RSI, muy poca información, pues está en tierra de nadie, con lo cual zonas a vigilar, pues en el corto plazo niveles en torno a los 63,20 dólares y en más largo plazo pues la zona de los 52,7 a mí me parece muy importante y muy relevante. Por supuesto que puede seguir con su lateral y caer a estos niveles y que el precio vuelva a restablecerse al alza, pero técnicamente si queremos confiar en una tendencia alcista pues tenemos que basarnos en estos niveles. Hasta aquí lo que puedo comentar de la cotización de Cerner Corp. Si pasamos a Berkeley, pues bueno, vuelve a situarse en el nivel de resistencia y objetivo que teníamos marcado de hace tiempo. Veníamos acompañando la cotización y no puede haber funcionado mejor pues las zonas que marcábamos. El nivel objetivo que teníamos delimitado pues era superado al alza y se atacaba directamente la zona de resistencia que habíamos comentado. Importante que en esta zona de resistencia se vean cierres por encima de la misma, es decir, hoy está el precio otra vez atacándola de nuevo. Quería también explicaros, porque muchas veces el tema de suscripción, y me gusta cuando veis el vídeo desde otra plataforma, voy a pasar para que lo veáis. Si yo por ejemplo estoy viendo el vídeo en otra plataforma, aquí por ejemplo en Investing, que habrá a lo mejor pues muchos espectadores que lo veis desde esta página o desde otras, entonces si yo estoy viendo el vídeo aquí, es verdad que yo no tengo aquí acceso al tema de la suscripción, es decir, yo no puedo aquí directamente dar y suscribirme o darle al me gusta o dejar comentarios en el propio canal. Podré dejar comentarios en la plataforma de Investing, pero no en el canal. Entonces, alguna vez lo he comentado en los vídeos. Veis aquí que pone aquí abajo YouTube en blanco. Creo que sí que se alcanza a ver. Cuando aparece eso de YouTube, si yo le doy ahí, me lleva directamente al canal. Entonces desde aquí ya tenéis acceso a, si queréis darle al me gusta, ¿vale? O si queréis decir que no os gusta el vídeo, pues también tenéis acceso a compartir el vídeo, si queréis compartirle con conocidos o mandarle por redes sociales, lo que sea. Y aquí tenéis ya el cartel de suscribirse, es decir, desde aquí podríais suscribiros al canal. Si queremos confiar en el impulso, debe cerrar por encima de la zona de resistencia. Que una vez cerrado por encima de la zona de resistencia se inicia una corrección, pues puede ser y se puede dar. Los cierres por encima de esa zona de resistencia pues despejarían el camino hacia la siguiente zona de resistencia en los niveles en torno a los 0,75, 0,77. Objetivos muy ambiciosos para la cotización de Berkeley. Si adaptamos ahora los niveles de Fibonacci que teníamos lanzados a los máximos que tenemos hasta el momento, la zona de soporte se nos sitúa un poco más alta, en la zona de los 0,429. Por ahora no la voy a actualizar mientras no tenga cierres. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Aprovechas los niveles? Pues yo solo te pido una cosa, simplemente que te suscribas. Fácil, no cuesta nada, simplemente darle al botón suscribirse y hacemos crecer al canal. Pero vigilaría los niveles en torno a los 0,423, 0,424 en caso de iniciarse un nuevo retroceso bajista. Los estocásticos acompañan el movimiento, el estocástico lento está volviendo a situarse en zonas de sobrecompra. Es verdad que muestra una pequeña divergencia, pero no tenemos aún el cierre diario. El RSI lo mismo, está mostrando una divergencia en esta superación de los máximos previos y el MACD pues cortado al alza y por encima de la línea de cero. Dejo aquí marcada por tenerla la zona de soporte que hemos actualizado y hasta aquí la actualización de Berkeley. En el IBEX comentábamos en estos niveles que era probable un impulso o un rebote hacia zonas de resistencia. El precio así lo ha hecho, ha vuelto a visitar niveles de resistencia, ha visitado niveles en torno a los 7.200 puntos y desde ahí pues vuelve a moverse a la baja, vuelve a poner en juego la zona de soporte. Importante el cierre de hoy, importante no ver cierres como decíamos por debajo de la zona. Ahora mismo estaría comprometiendo este nivel de soporte y poniendo en juego incluso pues toda esta onda alcista. Recordemos que cierres por debajo de estos niveles nos alertarían de un primer impulso bajista hacia la zona de los 6.698, con fuertes posibilidades, en el caso de darse esas rupturas que estamos diciendo, de visitar la zona de soporte lineal en los 6.400 puntos. Los indicadores siguen sin mostrar fuerza, RSI en tierra de nadie, los estocásticos no consiguen situarse en zona de sobrecompra, el MACD ahora mismo lo encontramos más bien girado a la baja y por debajo de la línea de cero. Caución en el índice y a vigilar cierres por ver si consigue respetar la zona de soporte o de lo contrario se pierde y se despeja el camino bajista hacia las zonas que tenemos marcadas en zonas más bajas.
Hasta aquí la actualización del IBEX y damos por concluido el vídeo. Espero que os gusten los vídeos y que los niveles bueno, pues resulten de interés y ayuden. Con ese objetivo se hacen. Como solemos decir, cualquier duda, sugerencia, crítica, tenéis la parte de comentarios para decírnoslo. No olvidéis suscribiros si no estáis suscritos al canal, ayudáis al canal a crecer. Y me ha parecido ver que además estamos ya cerca de los 2000 suscriptores. Con lo cual agradeceros también el apoyo que vais dando al canal. Dale al me gusta también si el vídeo te ayuda en algo y le consideras de interés. Y sin más, un saludo y hasta próximos vídeos.